El gusto es una forma de recepción de químicos a partir de las cuales se reconoce el sabor de sustancias. A su vez, el sentido del gusto está muy ligado al sentido del olfato y ambos son sentidos más bien débiles en comparación con los restantes de nuestro cuerpo. ¿Qué es el gusto y qué lo compone? El gusto, al igual que el olfato, es un sentido químico que para ser percibidos los sabores es necesario que las partículas se disuelvan en la saliva. Somos capaces de percibir sabores como respuesta a la combinación de varios estímulos. Actúa por contacto entre las papilas gustativas y las sustancias químicas. Permite seleccionar los alimentos y bebidas según los deseos de la persona y también las necesidades nutritivas. La boca y la nariz están comunicadas entre sí, lo que le facilita el conocer el olor y el sabor de los alimentos que comemos. La saliva es un fluido líquido de reacción alcalina complejo, algo viscoso, producido por las glándulas salivales en la cavidad bucal e involucrado en las primeras fases de la digestión. La saliva puede ser la forma de contagiarse de enfermedades en los seres humanos, como es la herpes labial o la mononucleosis infecciosa. El sentido del gusto consiste en registrar el sabor e identificar determinadas sustancias. El sentido del gusto está constituido por la boca, las papilas gustativas, la lengua y el paladar. La boca, también llamada cavidad bucal o cavidad oral. Sin embargo, en realidad son dos divisiones en la boca. En la apertura corporal, por la cual se ingieren los alimentos. Está ubicada en la cara y constituye en su mayor parte el aparato estomatognático, así como la primera parte del aparato digestivo. La boca se abre a un espacio previo a la faringe llamado cavidad oral o cavidad bucal. La boca está cubierta por los labios superiores e inferiores y desempeña función importante en diversas actividades como el lenguaje y las expresiones faciales como la sonrisa. Las papilas gustativas son unos órganos sensoriales existentes en la lengua que permiten percibir los sabores. Estos se dividen en dulce, salado, ácido, amargo y agrio, también conocida como glándula gustativa pomarus. La lengua es un órgano carnoso y móvil. Está formado por numerosos músculos que nos ayudan a la masticación y a la vez nos informa sobre el sabor y estado de los alimentos. El paladar constituye la pared superior o techo de la cavidad oral. Está dividido en dos partes, la bóveda palatina o paladar óseo en sus 2/3 anteriores y el paladar blando o velo del paladar en su tercio posterior. Las papilas gustativas son circunvaladas, están en porción trasera o dorsal de la lengua. Las papilas foliadas están en los lados y las papilas fungiformes están en la parte superior y a los lados. De manera colectiva, las papilas pueden sentir los sabores característicos del salado, ácido, dulce, amargo y umami. ¿Cuántos sabores básicos hay? En realidad son 5, como el salado, ácido, dulce, amargo y umami. Las papilas
califormes son menos numerosas, hay entre ellas entre 8 y 12, pero las más voluminosas son las receptoras. Están distribuidas cerca de la base de la lengua. Las papilas fungiformes tienen forma de hongo, es decir, una cabeza abultada. Están diseminadas en toda la superficie de la lengua. Son receptoras en especial en el sabor dulce. Las papilas filiformes y la foliada tienen forma cilíndrica, son receptoras del sabor ácido y salado. Además tienen función térmica y táctil. Están repartidas en toda la boca de la superficie de la lengua. Los botones gustativos están compuestos por pelillos del gusto, epitelios de la lengua, células de apoyo, células receptoras, fibras nerviosas. ¿Cómo lleva a cabo el gusto la tarea de hacernos conscientes del sabor de los alimentos? ¿Cómo lleva a cabo el gusto la tarea de hacernos conscientes del sabor de los alimentos? Cuando tomamos un sorbo de café, su sabor impacta en primer lugar en las papilas gustativas de la lengua, el paladar o del esófago y produce una reacción que viaja de forma inmediata a través de las neuronas de los nervios faciales hasta llegar al cerebro, que lo percibe como algo aceptable o rechazable en caso que no nos guste. ¿Qué importancia tiene que los sabores tengan un diferente sabor? Las papilas gustativas son grupos de cuerpos neurales agrupados en racimos. Cuando las moléculas de la comida se mezclan con la saliva y pasan por surcos entre las fibras nerviosas, activan ciertos puntos de las membranas celulares, disparando la respuesta de manera similar a la que las neuronas en lo que hacen las neuronas. También nos ayuda a identificar otros aspectos de alimento como la temperatura, la textura o el grado de picante. ¿Cómo cuidar la lengua? Evitar comer alimentos que poseen sustancias irritables, ácidas o muy condimentales, debido a que estos pueden disminuir en nuestro sentido del gusto. Limpiar los dientes después de cada comida, al igual que la lengua, y recuerda que el cepillo es personal. Al igual, no introducir objetos a la boca, pues podemos lastimarnos la lengua y las encías. Tengan todos muy buenos días. En esta ocasión yo les voy a hablar un poco acerca del olfato, dándole continuidad al video anterior de mi compañera, en el cual nos hablaba acerca del sentido del gusto. El sentido del gusto y el olfato están, por así decirlo, enlazados. Sabemos que el olfato es uno de los 5 sentidos que tenemos los seres humanos, por el cual nosotros percibimos la realidad o nuestro contexto. Cabe mencionar que el órgano principal del olfato es la nariz, es el órgano externo, por así decirlo. Ahora bien, ¿qué es el olfato? El olfato es un sentido que responde a los estímulos químicos del medio ambiente. El órgano del sentido del olfato es la nariz y su misión es percibir los olores. Como ya les decía, el órgano principal del olfato es la nariz. El olfato, al igual que el sentido del gusto, son sentidos químicos porque perciben todos los estímulos químicos del medio que nos rodea, como por ejemplo el aire. El olfato es el órgano más sensible de los 5 sentidos, ya que mediante este podemos percibir hasta 10.000 tipos de olores. Sin embargo, esto varía dependiendo de la percepción de cada persona. ¿Por qué se dice que el olfato es el órgano más sensible?
de los cinco sentidos. Como muchas veces nosotros lo hemos experimentado con olores fuertes, como por ejemplo los olores a combustible. Si nosotros inhalamos ese tipo de olores fuertes, muchas veces tiende a sentir que hasta nos daña nuestra nariz cuando nosotros lo aspiramos. Por eso se dice que es un órgano muy sensible. Porque dice que muchas veces varía dependiendo del tipo de persona, así mismo se perciben los olores. Un dato curioso que encontramos en un libro es que dice que eh, las mujeres tienden a tener más percepción hacia los olores que los hombres. ¿Cómo funciona el olfato? El olfato es un sentido que responde a los estímulos químicos del medio ambiente, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Las moléculas de olor que andan flotando en el aire llegan a las fosas nasales y se disuelven en las mucosidades. Como podemos ver, esto lleva como continuidad. Las moléculas que van en el aire llegan hacia nuestra nariz y entran por las fosas nasales, en la cual se disuelven en las mucosidades. Luego de esto, en el epitelio olfatorio se encuentran las células receptorias especializadas cuyos nombres son pituitaria roja y pituitaria amarilla. Cada una de estas pituitarias tiene sus funciones. Por ejemplo, la pituitaria roja eh, dice que es la que ayuda a que el aire llegue tibio hacia nuestros pulmones. Y la pituitaria amarilla es la que envía la información al bulbo olfatorio. Como dice aquí posteriormente, luego las pituitarias envían la información al bulbo olfatorio y este bulbo olfatorio es el que envía los olores al sistema nervioso central, que es con el cual nosotros vamos a percibir. Vamos a ver un poco acerca de las partes básicas del sentido del olfato. Como ya mencionábamos, el órgano principal es la nariz. Esta posee dos cavidades separadas por un tabique llamado fosas nasales, que se comunican con el exterior a través de dos orificios conocidos como las ventanas de la nariz. Como ya todos sabemos, ¿verdad? En nuestra nariz nosotros tenemos dos orificios en las cuales son llamadas fosas nasales y estas, como ya lo dice, son las que las que se conectan con el exterior. Las fosas nasales tienen tres formaciones curvas llamadas cornete inferior, cornete medio y cornete superior. Eh, Luego de nuestras dos fosas nasales que tenemos en nuestra nariz están estas tres formaciones curvas. Estas son las que permiten el paso del aire hasta nuestros pulmones y asimismo el aire que lleva las moléculas de olor que son detectadas por nuestro olfato. Las fosas nasales. Estas están recubiertas por unas membranas llamadas pituitaria roja y pituitaria amarilla. Ahora bien, como ya antes los había mencionado, ¿qué son y cuáles son sus funciones? Estas son las que permiten, como ya les mencionaba con anterioridad, que el aire llegue caliente hacia nuestros pulmones. Estas son mucosas y muy finas y sus glándulas secretan mucus para que se conserven húmedas, ¿verdad? Como ya sabemos, nuestra nariz tiende a tener humedad y estas son las encargadas de que nuestra nariz esté húmeda. El nervio olfativo es el nervio que posibilita oler los aromas. Las partes del sentido del olfato cumplen una función y el de este nervio es de hacer que las otras partes reciban los olores en sentido general. Este nervio, por así decirlo, es el que está conectado con el cerebro y es el que envía esos mensajes de esos olores para que nosotros, por los conocimientos que ya tenemos, nosotros los reconozcamos. El bulbo olfatorio está ubicado al final de las fosas nasales de la nariz, conectando directamente con el cerebro. Como ya les mencionaba
antes, ¿verdad? Estos son los que permiten que los olores nosotros los podamos percibir y esto envía la información a todo el sistema nervioso. Existen diversidad de clasificación de aromas, por ejemplo, el aroma floral, de menta, etéreo, alcanforado, picante, almizclado y pútrido. Eh, Estos se clasifican como los 7 eh, tipos básicos de aromas, ¿verdad? Los más importantes. El aroma floral, como lo dice su palabra, es el aroma que nosotros percibimos de las flores, rosas y todo tipo de flores en general. El menta es como el que nosotros conocemos que muchas veces lo tienen lo que son la goma de mascar con sabor a menta. El etéreo, eh, este aroma es muy peculiar muchas veces en productos como los limpiadores eh, para partes eléctricas. El alcanforado es una sustancia sólida cristalina con fuerte olor a acre. El picante es un aroma, como por ejemplo el aroma de los vinagres. El almizclado es muchas veces el aroma que tienen algunas colonias para hombres y para mujer. Y el pútrido son aromas como por ejemplo por ejemplo así de un huevo podrido y comida que se echa a perder, esos aromas así fuertes y desagradables. Existen diversidad de enfermedades del olfato. Estas enfermedades muchas veces dependen eh, de, del clima, de alguna fractura que tengamos en nuestra nariz y de eso va a depender. Alguna de las enfermedades es la hiposmia, que esta es la reducción de la capacidad de percibir olores. En esta enfermedad los olores siempre se perciben, pero es muy poco, no se logra percibir en su totalidad. La anosmia es la pérdida total de la capacidad de percibir olores y sabores. Ya en esta es la pérdida total, ya en esta no se pueden sentir olores y como dice también ni sabores. La sinusitis ocurre cuando se inflaman los senos paracenales y algunos síntomas son fuerte dolor de cabeza y fluido constante de secreciones purulentas. Eh, Como muchos ya hemos podido observar personas con este tipo de problemas y lo que tienen ellos es que siempre mantienen demasiada mucosidad en exceso. La rinitis afecta a la mucosa nasal y dependiendo de la época puede causar alergia. Esta va a depender, como ya dice su palabra, ¿verdad? Son alergias y depende de la época del año en la que se vive. Por ejemplo, si se está en la época de primavera, muchas veces las personas tienden a padecer como que tuvieran gripe, pero en sí son alergias debido al polen que el viento transporta. El olfato y el gusto. El gusto y el olfato despiertan diferentes reflejos en el organismo y entre ellos la salivación y la náusea. Como ya les mencionaba al principio del video, el olfato y el gusto tienen mucha similitud y están conectados, por así decirlo, ya que muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana, antes de comer, muchas veces nosotros lo que hacemos es, si el olor de la comida nos agrada, así mismo nosotros vamos a decidir si lo comemos o no. Por eso es que muchas veces nosotros solo con oler la comida, nosotros la aborrecemos sin haberla probado, ¿verdad? Pero es por lo mismo, porque mediante el olfato nosotros vamos a, a causar esa sensación de querer gustar de la comida que nosotros tengamos enfrente. Algunas recomendaciones para cuidar el sentido del olfato es cuidarse cuando hay catarro y gripe, ya que muchas veces tiende
El olfato tiende a mantenerse demasiado mucoso y cuando se tiene gripe no se pueden percibir olores. Evitar inhalar olores fuertes, como ya les mencionaba antes, evitar los olores como por ejemplo a gasolina, ya porque nos pueden dañar. Limpiar con cuidado las fosas nasales. Muchas veces cuando estamos enfermos, ¿verdad? Como ya les mencionaba, tendemos a tener mucosidad en exceso, entonces tenemos que limpiarlas con cuidado. En épocas de frío, más que todo en los niños, cerrar bien las puertas y ventanas y mantenerlos abrigados para evitar catarros y gripes en esos días. Otra recomendación es evitar introducir objetos extraños en la nariz y no tan extraños serían los dedos de las manos, ya que muchas veces en los niños se ve que se meten los dedos para quererse limpiar la nariz, pero esto no debe ser así porque muchas veces los niños tienden a lastimarse y tienden a sangrar por algún rompimiento de algún vaso sanguíneo. eh, Tampoco meterse objetos como lápices ni lapiceros. Estas son algunas recomendaciones.